En el capítulo 6, Aristóteles se va a preguntar si se debe admitir un solo régimen o si hay que admitir más de un régimen. Y si debemos admitir más de un régimen, bueno, ¿cuántos son esos regímenes que hay que admitir? Aquí esta pregunta nos hace ruido, porque uno podría decir, bueno, no es una cuestión de admitir o no admitir si hay un régimen o si debería haber más, porque el detentar o no detentar poder no es un fenómeno que dependa de la voluntad, sino que es un fenómeno político real, independiente de nuestra voluntad. Veamos lo que dice Aristóteles. Aristóteles va a terminar diciendo que un régimen político es una ordenación de las diversas magistraturas de la ciudad y especialmente de la que tiene el poder soberano. Aquí la palabra magistratura está utilizada en un sentido amplio como cualquier cargo que implique poder, ¿no? Entonces, un régimen político es un determinado ordenamiento, una determinada distribución de los cargos que implican detentar poder. Luego Aristóteles dice, y en todas partes el poder soberano, perdón, en todas partes es soberano el gobierno de la ciudad, y ese gobierno es el régimen. Esto, bueno, uno puede pensar, bueno, pero ¿qué es esto? Si el régimen es un ordenamiento de las magistraturas y en particular de la que detenta el poder soberano. Entonces, si yo me pregunto quién es el soberano es el gobierno y el gobierno es el régimen, bueno, esto es obvio que es un círculo vicioso. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio que esconde Aristóteles detrás de este círculo vicioso? Más aún cuando, a continuación, termina por decir algo que es evidente para cualquier persona que tenga una primer mirada de los asuntos políticos. Finalmente, lo que termina diciendo Aristóteles es que en las democracias el soberano es el pueblo y en las oligarquías la minoría. La minoría aún todavía no está acá, pero va a ser la minoría de los ricos. Bueno, entonces, ¿por qué este trabalenguas para terminar diciendo algo que es obvio para cualquier observador? Que en una democracia gobierna el pueblo y en una oligarquía gobiernan los ricos. Bueno, en realidad lo que intenta demostrar Aristóteles es precisamente lo que decíamos al comienzo, que el poder político, que el detentar poder político, no es un fenómeno voluntario, no es un fenómeno que dependa de nuestra voluntad, sino que es un fenómeno real. Por eso no se trata de admitir o no admitir si hay un régimen o debería haber más regímenes. Hay más regímenes porque de hecho en la realidad se verifica que en las democracias gobierna el pueblo y en las oligarquías gobierna la minoría de los ricos. Esto es, en la realidad se verifica que hay distintos regímenes porque hay distintos grupos que detentan el poder político. Esto también es lo que está por detrás de la posibilidad de traducción diversa de este término politeia. Tomás lo decía en el audio de los teóricos. La palabrita politeia, que es la que da título a la obra de Platón, pero también es la palabrita que está usando Aristóteles acá, cuando habla de régimen político. Bueno, esa palabra se puede traducir tanto por régimen político como por constitución. Ahora, hay algo interesante detrás de esta última traducción, porque si yo traduzco la palabra politeia como constitución,
quizás pudo llevarme una impresión equivocada de lo que intento decir con esa palabra, de lo que se intentaba decir en el mundo griego con esa palabra, porque para nosotros la constitución es algo bien distinto de lo que para los griegos era la constitución, o a lo que se referían cuando hablaban de la constitución, cuando hablaban de politeia. Para nosotros la constitución es un texto jurídico que prescribe la organización de los poderes de una nación y que además elabora una declaración de derechos y garantías. Bueno, hay muchos aspectos de esa constitución que se pueden verificar y hay muchos otros aspectos de esa constitución que pueden no verificarse, que pueden ser incumplidos y entonces yo tengo derecho a acudir a los tribunales para lograr que eso se verifique. Bueno, no es este el sentido en el cual los griegos utilizaban la palabra constitución. Cuando uno traduce la palabra politeia por constitución, lo que se intenta decir con esa palabra, y es lo que intenta decir Aristóteles acá, es que la constitución de una ciudad revela la organización real, efectiva de los poderes en una ciudad. Algo que va más allá de cualquier cosa que yo puedo volcar en un texto jurídico. Esto es, para los griegos, la constitución no es un fenómeno jurídico, no es algo que se pueda recoger en un texto constitucional, sino que es una organización real de los poderes que se verifica en una determinada ciudad. En la segunda parte de este capítulo, Aristóteles vuelve a comparar el tipo de mando propio de la administración doméstica con el tipo de mando político, agregando algunas cosas, ¿no? En primer lugar, él hace una distinción interna dentro del mando doméstico y va a distinguir la autoridad del amo del gobierno de los hijos y de la mujer. La autoridad del amo, él va a decir, se ejerce naturalmente del mismo modo que se ejerce el gobierno de los hijos y de la mujer, solo que el gobierno del amo sobre el esclavo se ejerce atendiendo a la conveniencia del amo. En cambio, el gobierno de los hijos o el gobierno de la mujer se ejerce siempre en el interés de los gobernados. La diferencia con el gobierno político o con el tipo de poder que implica el ejercicio de las magistraturas políticas es que aquí se atiende al bien común. Aristóteles, no al bien del amo, no al bien propio, no al bien del gobernado, sino al bien común, al bien de todos. Aquí Aristóteles va a decir, cuando una ciudad está constituida sobre la igualdad, es justo que el poder se ejerza por turnos. ¿Y por qué es justo que se ejerza por turnos? Bueno, porque cuando uno gobierna va a velar por el interés de todos y cuando el otro gobierna también va a gobernar por el interés de todos y por lo tanto va a velar por mi propio interés. De esto Aristóteles extrae que es obvio que hay algunos regímenes que tienen como fin el bien común y se los llama rectos, mientras que otros atienden al interés personal de los gobernantes y se los llamará defectuosos o desviados.